confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por darnos la bendición de estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su fiel sintonía. En esta oportunidad vamos a meditar un momento acerca de los apasionados por Jesús, nuestro amado Dios. Tenemos que enfatizar lo que realmente puede llevar a un cristiano a hacer cosas, podemos decir, increíbles. Solamente la pasión, ese nivel de amor que tengamos por el Dios de la gloria, es lo que nos va a llevar sinceramente al sacrificio. Cuando ese nivel de amor anda bajeadito, es bien difícil hacer cosas increíbles para el Dios del cielo. Muy bien, quiero que oremos un momento a Dios, pidámosle a Él que nos auxilie, que nos ayude para tanto transmitir como para recibir. Oramos, Señor, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. En este momento queremos, Dios del cielo, pedirte a ti misericordia. Que tú nos bendigas con tu palabra, hablándonos, Señor, ayudándonos tanto para transmitir como para recibir. Gracias, Dios mío, atiende la petición de tu pueblo, aquellos hermanos que han clamado a ti y están esperando un milagro de parte tuya. Un milagro, ya sea en cuestiones de salud como también económica o la resolución de un conflicto. Señor amado, escucha el clamor de tus hijos y respóndele, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos, capítulo 4, el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esa respuesta la dan por una petición que los enemigos del Evangelio de la gracia, religiosos y autoridades de turno en ese momento, dice en el verso 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta era la razón por la cual ellos respondieron. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Entonces la reacción de esta gente fue lo que dice el verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No había culpabilidad, no había ningún delito para que esta gente castigara a estos discípulos del Señor. No había ningún delito. Todo lo que sucedía era por la predicación del Evangelio. Porque Dios respaldaba su bendita palabra. De tal manera que habían muchas señales, muchos prodigios, habían muchas conversiones, la gente dejaba el fariseísmo, dejaba la religiosidad y se volvía a Cristo Jesús. Esos milagros se daban de manera frecuente. Entonces los dirigentes de las religiones se sentían amenazados porque se estaban quedando sin feligreses. Entonces el temor de ellos quedar sin nada, y entonces todo eso lo llevaba a ellos a hacerle problemas a los discípulos del Señor. Los denunciaban, decían, esta gente anda diciendo lo que no es, esta gente viene con falsas doctrinas, así decían. Entonces los denunciaban, entonces fácilmente las autoridades actuaban oyendo a estos líderes religiosos. Lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Lo mismito pasa hoy. Entonces, ¿en qué estaba fundamentada la pasión de estos hombres de Dios, de estos siervos de Dios? Aquí estamos hablando de Pedro y de Juan, pero en el capítulo 7, ahí se deja ver en el 6 la elección de 7 hombres para que sirvieran a Dios de manera continua. El servicio pues no era tan delicado visto humanamente, pero delante de Dios el servicio, por muy pequeño que sea, todo es delicado. Pero a los ojos humanos pues solamente se trataba de distribuir el alimento correspondiente a las viudas, porque estaba dando un problema y parecía que habían preferencias, algunas viudas se incomodaban, entonces buscaron hombres para ponerlos a hacer ese trabajo. El asunto era que se hiciera un trabajo bien equitativo, por eso buscaron hombres temerosos de Dios, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, porque se necesitaba hacer este trabajo y evitar así las incomodidades de las hermanas. Entonces, dentro de estos diáconos, eligieron a Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder, y dice así, grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que este hombre estaba siendo usado por el Señor, no solamente en este trabajo para el cual fue nombrado, sino ya en otros niveles estaba moviéndose, y Dios respaldaba su bendita palabra. Entonces se llega un momento cuando arrestaron a Esteban y lo arrestan por lo mismo, ¿verdad? Por hablar la palabra del Señor.
Entonces en el capítulo 7, Esteban comienza a presentar su defensa, y dentro de la defensa que Esteban presenta, hace un recorrido de las Escrituras desde el principio. Habló de la ley, habló de los profetas. Este hombre hizo una recopilación desde allá hasta que culpó a esta gente por haberle dado muerte al maestro. Imagínense desde dónde eso me habla del conocimiento que tenía Esteban de las sagradas Escrituras. Entonces él presentó su defensa, pero lo hizo desde allá, podemos decir desde el Génesis. Hizo uso del Nuevo Testamento porque habló de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso, qué importante es tener ese conocimiento. Dice, vamos a entresacar, ¿verdad?, algunas lecturas. Por ejemplo, en el 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ya eso es para los contemporáneos de él. Después de haberles hecho un planteamiento de las Sagradas Escrituras, de todo lo que había acontecido a los discípulos de Dios desde el Antiguo Testamento, y se va reconcentrando en el Nuevo. Entonces les dice, duros de cerviz, incircuncisos de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando dice como vuestros padres, está hablando desde el Antiguo Testamento hasta el momento. Entonces, dice, verso 55, pero el 54, la reacción de la gente ante la defensa que Esteban estaba planteándoles. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, hablando de los enemigos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estamos meditando un momento acerca
de la pasión por nuestro Señor Jesucristo. La pasión por nuestro Señor Jesucristo. No en los apasionados, ¿no? Tiene que haber una razón fundamental para que realmente reflejemos nuestra pasión. Si no tenemos una razón clave, fundamental en nuestra vida cristiana, pues en la primera miradita, de esas miraditas que suelen darse en los conglomerados cristianos, porque la gente está en un proceso, está en un desarrollo. Gente que de repente fue liberada de determinada área de conflicto, pero puede ser que todavía tenga la que les hace ver a los demás así con miraditas de menosprecio, ¿verdad? Miraditas de que no me cae bien. Pero en algún momento Dios les hará entender de que esa persona que no les cae bien, tiene que caerles bien. Entonces, en algún momento ellos van a comprender esa verdad y van a lograr ellos entender y ya no van a hacer ese tipo de miradas, esas miraditas de odio, ¿verdad? Miraditas de amargura, miraditas de rencor, miraditas de yo no lo quiero ver, miraditas de yo lo detesto. Y alguien puede decir, ¿cómo puede un hijo de Dios hablar, actuar de esa manera? Yo creo que sí, hermano, yo creo que sí, porque la vida cristiana es bien parecido a la toma de Canaán. Canaán fue tomada de manera paulatina, no fue de un solo que tomaron Canaán, la iban tomando porque habían amorreos, fereceos, filisteos, y esto viene a simbolizar áreas de conflicto en el alma de todo hijo de Dios. Yo creo que no hay que ser drástico con la gente que todavía tiene esas miraditas de odio, de amargura, de rencor. Bueno, eso refleja la gran necesidad que hay en el corazón de ellos. Lógicamente, en todos hay necesidad, en todos nosotros hay necesidad. Llámese ministros como un discípulo nada más, un miembro de la iglesia del Señor, pero en todo el conglomerado cristiano, incluyendo servidores y no servidores, en todos hay necesidad. Un ministro del Señor, por muy sometidito que esté a Dios, hay reacciones, lo que pasa es que controla en el nombre de Jesús, pero reacciones hay. Por algo que le hicieron, alguien lo menospreció. Bueno, algunos ministros toman ahí, se aprovechan de lo que se llama disciplina, ¿verdad? Para desquitarse un poquito lo que le hicieron. Pero lo que quiero decirle es de que aún los ministros todavía estamos en un proceso de avance, de desarrollo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no vamos a condenar a un hermano, a una hermana, por una miradita de esas miradas negativas que todavía suelen hacerse. No lo vamos a condenar, no está en nosotros, mejor dicho, decir hijo del diablo. Si Dios ya lo redimió por su bendita sangre, la sangre que Jesús derramó, Dios redimió a esa persona. Y si bien es cierto, hay áreas donde se ve como que todavía la obra no ha iniciado, está bien, pero eso no justifica pues que sea hijo del diablo. Si Dios lo rescató de aquel ambiente de tiniebla, Dios lo rescató de allí, de ese reino de oscuridad, de pecado, de ahí rescató Dios a esta persona y ha cambiado en muchas cosas.
pero hay ciertas cosas en las cuales todavía se está trabajando. Es que si a todos no tuviéramos necesidad de Dios, le aseguro que ya no estuviéramos en la tierra. Yo creo que ya nos hubieran salido alitas y ya nos hubiéramos encaminado nosotros hacia el cielo, pero todavía no se ha efectuado eso. Lo que pasa es que, lógicamente, ¿verdad? Nuestro Dios quiere ver cambio en nosotros, así como nosotros, pero Dios entiende cómo va el proceso en nosotros. Los que no entendemos somos nosotros mismos, los predicadores. A veces queremos que la gente corra, ¿verdad? Y se despoje. Y es más, predicadores, no hay que olvidar nuestra escuelita. Es probable que a alguno de nosotros nos costó dejar cierta cosa, pero en su momento lo dejamos. El problema es que ahora que ya estamos frente a una obra, nosotros queremos que la gente corra a dejar las cosas, y a nosotros nos costó. Nos tuvieron mucha paciencia. Entonces igual tenemos que hacer nosotros. Así como Dios nos tiene paciencia a toditos, Dios espera que nosotros, como sus servidores, sus ministros, le tengamos paciencia al pueblo. Entonces, el alma del cristiano es como aquella tierra que estaba siendo conquistada por los hebreos, Canaán. Pero cada conquista era de guerra, era de lucha, eso era de decisión, era de confianza, de fe. Los hebreos tenían que asegurarse que Dios iba con ellos para derrotar al filisteo, al amorreo que estaba ocupando una tierra que no era de ellos. Lo mismo está pasando con nuestra alma. Hay invasores, hay seres ocupando áreas de nuestra alma que no le corresponde, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son exclusivamente propiedad de Dios. Pero nos toca a nosotros conquistar nuestra alma para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así como los hebreos llamados a conquistar Canaán, nosotros somos llamados a conquistar nuestra alma. Mire, por ejemplo, en la mente del ministro, la mente. Y no piense usted que porque Dios haga maravillas y prodigios con determinado siervo del Señor, ya no hay problema en la mente. Todavía vamos a decir que ya no hay batalla cuando se nos haya perfeccionado. Entonces vamos a decir gloria a Dios, ¿verdad? Ya no tenemos problemas con nadie, nada nos afecta, pero lógicamente vamos a estar en una dimensión diferente. Por eso, tengámonos paciencia los unos para con los otros y cultivemos la pasión, Alguien puede estar bien apasionado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero en algún momento puede ser atacado y en ese ataque que sufra puede ser que mengue la pasión que tiene por la causa de Dios, puede ser que mengue, pero allí es donde necesitamos tenernos paciencia y no dejar los altares, no descuidar nuestra relación con Dios, no descuidar nuestro temor y temblor delante de Dios, no descuidar la comunión unos a otros como pueblo del Señor que somos, no descuidar nada, sino mantenernos siempre con ese ánimo de recibir palabra de Dios, servir a Dios, siempre.
Bueno, entonces la razón por la cual vemos a Pedro y a Juan y venían saliendo de la prisión, oiga bien, venían saliendo de la prisión y ¿por qué causa venían de la prisión? Por predicar el Evangelio, por haber invocado el nombre de Jesús sobre una persona y esa persona recibió el milagro de Dios. Entonces se les armó un tremendo problema por haber hecho una obra sanadora, milagrosa en el nombre de Cristo Jesús. Eso les generó un enorme conflicto. Entonces van al calabozo, a la prisión, y como no tienen ellos, no hay un motivo pues por el cual ellos pueden ser culpables, entonces los llamaron. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire qué admirable. Están en una situación bien crítica. Sin embargo, ellos no dejan de hablar de quién hizo el milagro y no deja de responsabilizarlos a ellos de lo que habían hecho con Jesús. Entonces note que a pesar de la situación crítica, ellos están predicando en el nombre de Jesús. Y les dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esas son las evidencias, la lectura que una persona puede dejar ante la oposición, ante los enemigos del Evangelio. Entonces, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Dice que en esta oportunidad todavía no los han metido presos. Ellos están sesionando qué hacer con ellos. Pero el plan es impedir la predicación del Evangelio. ¿Qué hacer con estos hombres? Pero miraban una seguridad en ellos, una convicción cuando invocaban el nombre de Jesús. Y esto es bien interesante en nuestra vida, esa seguridad con la cual vamos a hablar la palabra de Dios, esa convicción. Por eso estamos hablando los apasionados por Jesús, que a pesar de la prueba, que hay en escasez,
de la circunstancia, el problema que ha sobrevenido, que a pesar de esa angustia, de esa tribulación, siempre reflejemos nuestra pasión por el bendito y precioso nombre de Jesucristo. Que se nos vea que estamos apasionados a pesar de las circunstancias que estamos pasando, como a estos hombres, ¿verdad? Como ellos, como Pedro y Juan, como ellos. Primero hicieron el bien, Dios se glorificó haciendo el milagro. Y por ese milagro que hicieron en el nombre de Jesús, se les vino la estantería encima. La religión se vino contra ellos. La autoridad se vino contra ellos porque la autoridad estaba ligada con la religión. Entonces la autoridad, cuando un religioso les habla, un líder religioso hablaba a la autoridad, ellos escuchaban. Y entonces inmediatamente metían preso a quien fuera, castigaban a quien fuera. Si un líder religioso les decía, fulano, era serio. Pero es de admirar la pasión de estos hombres. Cuando los están interrogando, ellos no se amedrentaron, ellos no dejaron de decir quién era Jesús. No dejaron ellos de predicarle a esa gente. Y un mensaje fuerte, porque al decirles duros de cerviz, incircuncisos de oído, que fue el término que usó Esteban, fue fuerte. Fue fuerte. Entonces ellos predican la palabra de Dios y luego les dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Porque les estaban infundiendo miedo, temor, los amenazaron fuertemente para que ellos se callaran. ¿Cuántos ministros de Dios en este momento estarán callados por la persecución, por la situación que están pasando? Imagínense estar en esa situación porque alguien amenazó. Entonces es ahí donde necesitamos tener nosotros esos cuidados, ¿verdad? De parte de, en primer lugar, un cuidado de no desubicarnos, un cuidado de no tergiversar el mensaje que Dios ha puesto en nuestros labios. Tenemos que tener esos cuidados y estar conscientes de que el Dios de la gloria está de parte nuestra, ¿verdad? Entonces ellos, a pesar de las amenazas, ¿qué les habrán dicho que le iban a hacer? Le han de haber ofrecido prisiones, le han de haber ofrecido palizas, porque lo castigaban duramente. Y todo para prohibir que se hablara en el nombre de Jesús. Pero estos apasionados dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora pensemos en nosotros.
Pensemos en nosotros. No anduvimos con el Maestro como los discípulos anduvieron y de manera constante vieron los milagros. Pero, ¿es usted testigo de las maravillas de Dios? ¿Podrá usted hablar de las maravillas de Dios? Considero que todos podemos hablar de las maravillas. Creo que todos nosotros somos testigos de las maravillas de Dios. Ese traslado que hizo el Maestro de sacarnos del reino de las tinieblas, ¿verdad? Del reino de las tinieblas y ponernos en el reino de la luz. ¿Quién pudo haber hecho eso humanamente? No hay nadie. Esto es solamente el poder de nuestro Dios. Esa regeneración interna que inició en usted, inició en mi vida y que ha avanzado bastante. Eso solamente lo pudo hacer el Dios de quien estos hombres hablaron de manera continua. Ante la prueba, ante los momentos críticos, esta gente habló las maravillas de Jesús. Y no se negaron a decir, a hablar en el nombre del Señor, no se negaron. Y fue saliendo de ese ambiente, verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Mire, todos unidos, mire, clamando a Dios. Soberano Señor, tú que eres el Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire todo lo que se juntaron contra, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Note la petición, no están diciendo quita, Señor, mata, elimina, haz esto y lo. No, concede a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Eso es lo que Dios hizo, llenarnos con su Santo Espíritu. Así es que allí estaba fundamentada la razón de la pasión de ellos por Dios. Primero, testigos oculares de la realidad de Jesús, testigos oculares de las maravillas y prodigios que Dios hacía, testigos oculares de que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el hombre mismo pueda ser salvo. Ellos eran testigos oculares de que salvación solamente en Cristo Jesús. Entonces, por eso hicieron mucho énfasis de que solo en Jesús había salvación
para el perdido, para el esclavo, el cautivo. Solo en Cristo Jesús había salvación. Entonces, la pasión de estos hombres de Dios estaba fundamentada en esta preciosa verdad. Ojalá que la pasión de su corazón también esté fundamentada en Cristo. Damos gracias a Dios por todo. Vamos a dejar hasta aquí la exposición de la palabra y luego en su momento volvemos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga de una manera muy especial y gracias a nuestros amados hermanos que estuvieron en sintonía. Dios les bendiga y será hasta en otro momento.